temas tabú que en la sociedad a lo mejor no se hablan tanto, pero en realidad sí que se pueden hablar, porque para solucionarlos tenemos que cambiarlos y para cambiarlos hay que hablarlo. Entonces en esta APS he aprendido pues eso, a poder hablar de todo y estando cómodo. L'Escola Sant Francisco ha participat en un projecte que ha donat l'oportunitat de que puguin explorar altres vies de fer front a les violències que viuen, normalment com el masclisme, el racisme, i també han pogut veure també un feedback d'altres centres que també han pogut participar. El Teatre Fòrum és una eina molt útil a l'hora d'abordar totes aquestes violències, perquè posen el cos i pensen i reflexionen entorn a aquestes violències. Han hecho piña de forma comunitaria, ¿vale? Ok, muy bien. Yo creo que me ha enseñado a tener más empatía con los problemas de los demás y a meterme más en su piel y pensar más en los problemas externos de otra gente. Vamos a pensar un poco en las violencias que han ido apareciendo. De repente habéis formado parte de la clase también durante un rato. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Para qué opinas tú? Yo no estoy opinando. No, solo estoy diciendo que la misma Yo creo que el profe no se debe meter con las alumnas ni los alumnos. Que también ha habido mucha manipulación por parte del novio a la novia. Y el novio tampoco tendría que haber enseñado la foto a nadie. ¿Qué otras cosas podríais cambiar aquí? También ha habido discriminación de las compañeras de clase de Yaiza hacia ellas. Todas estas violencias están interconectadas entre sí y no podemos verlo como cosas separadas. Es súper importante. Des de l'escola, després de tants anys amb l'Institut Diversitas, seguim recolzant aquest APS perquè creiem que és una bona manera de treballar les violències, de treballar la discriminació d'una manera molt participativa, molt vivencial, que creiem que els hi pot aportar molt més que una classe teòrica o una xerrada a classe. Ells s'ho fan seu, ho fan partícip i fan l'aprenentatge d'una manera més social. Yo lo que más he aprendido es a saber ver los problemas desde diferentes perspectivas y saber cómo controlarlos mejor, situaciones que no hemos vivido nunca. Después, poco a poco, creo que casi se hemos ido construyendo como un espacio seguro y como una familia. A reflexionar de la gente, en esta APS, a reflexionar de la gente de cómo piensan en la calle, en las casas, en los sitios. Hay situaciones por las que yo no paso, pero otras personas sí, y me ayudaba a entender cosas que antes no sabía. Yo creo que es un sitio donde aprendes a ser un poco más tú y te sueltas y se crea mucha confianza y no sé, te sientes muy cómodo. Ha sido súper bonito el proceso, un aplauso. Vamos a saludar, venga un saludo así.